Hola hijos de Suiki, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? La primera prueba históricamente de la existencia de la materia oscura y posiblemente la más firme de todas las que hay es lo que se conoce como las curvas de rotación galáctica, que nos muestra el movimiento de las estrellas alrededor del centro de la galaxia. Una curva que no se puede entender si no suponemos la existencia de más masa de la que podemos ver. Es la materia oscura. Pero, ¿y si te digo que quizás este análisis es erróneo? Te lo cuento. En el vídeo sobre materia oscura que ya hice te conté en qué consistía un tipo de materia con masa invisible que está por todas partes y que sin embargo nunca nadie jamás ha conseguido ver. Hablamos de décadas, durante las cuales se han hecho cientos de experimentos por miles de científicos y no hay ni una sola prueba experimental de su existencia, lo que hace que nos preguntemos: ¿será que no existe? Parece una pregunta razonable, y es que todas las pruebas de su existencia son indirectas, lo que hace que se contenga el optimismo. Sí, realmente esta no sería la primera vez que se descubre algo de forma indirecta, usando las leyes de la física, como ocurrió con la antimateria, con los neutrinos o el bosón de Higgs. Especialmente alentador en este sentido son los casos en los que se detectó algo nuevo en el cielo usando las leyes de la física. Algo que ocurrió con el planeta Neptuno, y de una forma más rocambolesca con Plutón. Estos planetas se detectaron primero por las anomalías que se veían en las ecuaciones y luego observacionalmente, lo que da cierta esperanza a este tipo de inferencia. Y también tenemos cosas como los agujeros negros, los púlsares, los exoplanetas, sistemas en los cuales las leyes de la gravitación fueron un auténtico faro para su descubrimiento. Pero sí, en el otro lado de la cuestión, tampoco sería la primera vez que una inferencia de este tipo resulta ser una falsa alarma. Ocurrió, por ejemplo, con el caso del éter decimonónico, con el flogisto y muy especialmente el caso de Vulcano, un planeta hipotético que habría de estar entre el Sol y Mercurio, atendiendo a ciertas irregularidades que se observaban según las leyes de la gravitación. Luego se vio que con la relatividad general de Einstein se corregía la ley de la gravitación de Newton y se explicaba esta anomalía que se observaba en la órbita de Mercurio, por lo cual no hacía falta suponer la existencia de un nuevo planeta. Así que chao, bye bye, Vulcano. Un ejemplo de cómo este tipo de inferencia puede resultar un fracaso. Así que yo lanzo la pregunta ahí al aire. ¿Será esto de la materia oscura un caso exitoso de inferencia usando las leyes de la gravitación como ocurrió con Neptuno? ¿O será otro callejón sin salida como pasó con Vulcano? Neptuno, Vulcano, ¿qué será? De las observaciones que apoyan la existencia de esta materia oscura yo ya hablé en otro vídeo, así que en este me voy a centrar en sus puntos débiles y en alternativas para cubrir este hueco. ¿De acuerdo? Vamos allá. Y es que esta inferencia de la existencia de la materia oscura también tiene sus puntos oscuros. Por ejemplo, se ha buscado el disco de materia oscura, el cual debería tener un efecto en la química de las estrellas, pero sin éxito. Se ha observado movimientos igualmente anormales de estrellas en cúmulos, donde no puede haber materia oscura. El halo de materia oscura esférico que se propone para salvar las curvas de rotación estelar no da un resultado convincente, y otras distribuciones de materia oscura que sí encajan no se pueden explicar. La dinámica del cúmulo de Bala, que se suele presentar como una evidencia fuerte de la materia oscura, sin embargo también podría ser inconsistente con esta. Pero hay un escollo especialmente delicado, incómodo, y es que trata con la primera evidencia histórica de la existencia de materia oscura, y también la más fuerte a día de hoy. Hablamos de las curvas de rotación galáctica, que quizás podría estar basada en una suposición errónea. Vamos a ver esto con cuidado. ¿Qué son estas curvas de rotación galáctica? Las curvas de rotación galáctica muestran la velocidad de rotación de una estrella alrededor del centro de la galaxia frente a su distancia al centro. Según las leyes de la gravitación, esta velocidad debería ser decreciente con la distancia. Y sin embargo no es lo que se observa. Partiendo de esta discrepancia que halló por primera vez Vera Rubin, los astrónomos se lanzan a proponer la existencia de un nuevo tipo de materia, la materia oscura. Pero, ¿podría ser que en realidad estemos ante un caso de sutileza matemática? Veamos. Una de las herramientas más poderosas y útiles de la física son las simetrías. Gracias a razonamientos de simetría, uno puede convertir problemas absolutamente imposibles de resolver, un auténtico caos, un infierno, en dóciles ecuaciones sencillas de manipular. Esto se hace continuamente en física. Uno toma las ecuaciones e intenta buscar algún tipo de simetría que facilite su manipulación, su resolución. Cosas como, por ejemplo, la homogeneidad
o que más o menos el sistema es igual en todos los puntos. La isotropía, que las propiedades de la física son iguales en todas las direcciones. También cosas como simetrías translacionales o rotacionales. Son elementos que te facilitan muchísimo el trabajo. Esto es algo que ya aplicó y de forma majestuosa el mismísimo Isaac Newton con sus propias leyes, lo cual le permitió trabajar con problemas que de otra forma habría sido imposible. Por ejemplo, calculemos la fuerza de la gravedad de una persona que está en la superficie de un planeta, que supondremos homogéneo. Ahí tienes una simetría. Habría que aplicar la ley de la gravitación de Newton que liga gravitatoriamente a cualquiera dos cuerpos con masa. La fuerza total es la suma de todas las fuerzas que aparecen, es decir, habría que sumar las fuerzas entre cada uno de los elementos de la esfera con la persona. ¿Imaginan hacer esto a mano? Un infierno. Por suerte, podemos usar razonamientos de simetría, en este caso la simetría rotacional que se observa en este sistema. Con ello llegamos a un resultado muy interesante. La fuerza gravitatoria sobre la persona es la misma que si toda la masa del planeta estuviera concentrada en su centro. Es decir, lo que usamos corrientemente, la fuerza es el producto de la masa de la persona por la masa de la Tierra entre la distancia al centro al cuadrado, es un efecto de esta simplificación. Y esto es algo que también es válido si el planeta está girando suavemente, como un continuo. Ahora, vayamos a aplicar esto que hemos aprendido al movimiento de una estrella en una galaxia. ¿Cómo calculamos su movimiento? Usamos lo que acabamos de aprender sobre las leyes de Newton. La fuerza de atracción sobre la estrella es equivalente a la que sufriría si toda la masa de la galaxia estuviera concentrada en su centro. Entonces los cálculos son muy sencillos. Igualamos la fuerza gravitatoria a su aceleración centrípeta y con un poco de cálculo ahí lo tenemos. La velocidad de rotación de las estrellas en la galaxia debería decaer según se aleja del centro. Sin embargo, se observa que no es así. La velocidad es prácticamente constante con la distancia al centro. Este fue el resultado que obtuvo Vera Rubin y es la prueba observacional más fuerte en favor de la existencia de la materia oscura. Pero como ves, esta ley de la gravitación que estamos aplicando está basada en ciertas suposiciones de simetría. En particular, que todas las estrellas se mueven en órbitas circulares y que además lo hacen de una forma continua, como si fuera un flujo continuo, no un conjunto discreto de cuerpos, de estrellas. Lo que hace que nos preguntemos, ¿sigue siendo cierto entonces el resultado anterior? El problema es justo ese. Podría ser que no lo sea. Lo ideal sería tratar el problema analítico exacto, el movimiento de una estrella en una galaxia influida por el movimiento de los cientos de miles de otras estrellas dentro de esta galaxia. Pero recuerden que esto es absolutamente imposible. Ni siquiera somos capaces de resolver el problema de tres cuerpos, ¿recuerdas? De ahí la necesidad de hacer suposiciones, y una en particular, que todas esas estrellas se mueven como si fuera un continuo, olvidando, en particular, las interacciones individuales. Y sí, es que justamente al hacer esto, te estás cargando parte de la dinámica galáctica, en particular estas interacciones entre grupos de estrellas. Y quizás sea esta interacción que no se está considerando la causa de la discrepancia entre teoría y observación. De ser así, un caso de sutileza matemática, entonces nos estaríamos cargando la primera y más fuerte evidencia observacional de la existencia de la materia oscura, lo que haría que nos preguntemos, ¿será que la materia oscura son los padres? Por suerte, esta no es la única solución a los problemas del movimiento de las estrellas en las galaxias, y es que hay alternativas a la materia oscura, como por ejemplo son los modelos de gravedad modificada, que consiguen resultados similares al modelo de materia oscura, pero sin necesidad de presuponer la existencia de un nuevo tipo de materia, simplemente haciendo sutiles cambios a la ley de gravitación, por ejemplo, a pequeñas aceleraciones. Además, podría ser que se esté infravalorando la cantidad de materia bariónica no observable que hay en el universo, por ejemplo, en formas de nubes de gas de hidrógeno. La suma de estos efectos, la gravedad modificada y quizás la existencia de más materia de la que estamos contando, podría dar cuenta de todos los efectos que se atribuyen a la existencia de materia oscura, sin necesidad de proponer un nuevo tipo de materia. Y es que al final de toda esta historia, el mayor problema al que se enfrenta el modelo de la materia oscura es que nunca nadie jamás ha dado con materia oscura. Y sin partículas de materia oscura, esto se convierte simplemente en una hipótesis. Y este es el verdadero punto de este vídeo. Quizás dentro de 10, 15 o 20 años se dé con una partícula de materia oscura y este tema quede liquidado, finiquitado. Pero bien podría ser que no sea el caso.
que nunca se detecte una partícula de materia oscura simplemente porque no existan. Y esto además es súper sano. No hay que olvidar que la duda alimenta el espíritu científico, que la confrontación de ideas es necesaria para poder avanzar y que el objetivo es encontrar una respuesta a los grandes enigmas, donde la naturaleza es el último juez. No importa lo que nos guste más o menos una teoría, lo importante es que sea compatible con la verdad. Pues esto ha sido todo, compañeros, y me despido recomendándoles este libro que tengo en mis manos, Las matemáticas del cosmos, de Ian Stewart, un libro lleno de preguntas, de respuestas y muchísimas dudas, puesto que plantea alternativas a teorías tan conocidas, populares y exitosas como el Big Bang, la inflación y en este caso la materia oscura. Un libro también muy importante para desarrollar ese sentido crítico y el escepticismo bien entendido, el escepticismo científico. También que te pases a ver Órbita Laica, el programa de televisión española donde estoy participando. Seguro que te va a gustar, se puede conseguir ver online streaming en todas las partes del mundo. Y finalmente que le des mucho al coco y que pienses que quizás seas tú el próximo Isaac Newton. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, pirata. Hasta pronto.